Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Entonces llegamos a nuestro último encuentro, el número 10 de este primer bloque correspondiente al primer semestre. Nuestra última unidad, géneros periodísticos. Dentro de los géneros periodísticos vamos a abordar los géneros de opinión y los géneros informativos. Dentro de ellos tenemos los artículos, la noticia, editorial, crónica, crítica y el reportaje. El objetivo es que ustedes escriban de manera individual y colectiva diversos escritos de géneros periodísticos que le permitan desarrollar la expresión escrita. Y no solamente la expresión escrita, también recuerden la expresión oral. Entonces, es importante que ustedes vayan tomando nota de la parte que yo voy diciendo oralmente. ¿Por qué tienen que ir tomando nota? Porque recuerden que una vez que ustedes escucharon y repasaron toda esta información, van a aplicar su última prueba que la encontrarán en el aula virtual. Entonces por eso es importante que de lo que yo voy hablando ustedes vayan tomando nota. Géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades y objetivos de quien lo escribe. Así de sencillo. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: los de información, los de opinión y los mixtos. Los mixtos también son conocidos como interpretativos. Eso es algo muy importante que ustedes lo conozcan. Dentro de los géneros de información tenemos la noticia, la entrevista y el reportaje. Dentro de los géneros de opinión tenemos la editorial y la columna. Y en los mixtos, comentario, la crítica y la crónica. Entonces, profundicemos un poco más. Género informativo. Acá tenemos la noticia y el reportaje informativo. Estos tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. Eso es muy importante, esa parte donde nos dice objetivo. Toda noticia debe ser objetiva y debe partir de una realidad. Eso es algo muy importante que ustedes deben de manejar. La persona que redacte el texto queda fuera de él, no aparece de forma implícita. O sea, no puede decir yo, incluirse, ¿verdad? No puede incluirse, a eso se refiere esta parte. Entonces eso es muy importante en cuanto a los textos informativos, porque recuerden que ellos transmiten datos y hechos concretos de interés para un público, ya sea un público nuevo o un público conocido que ya leyó nuestro artículo anteriormente o nuestra noticia anteriormente. Entonces por eso es muy importante esta parte, que ustedes la dominen. Ahora bien, hablando de los géneros de opinión, recordemos que aquí nos encontramos con la editorial, el artículo de opinión, la columna, y aquí se nos integra otro género más, que es las cartas al director, ¿verdad? Que todo esto nosotros los encontramos en los diferentes periódicos de todo el mundo, no solo aquí en Nicaragua. Entonces estos tipos de género de opinión tienen como finalidad expresar el punto de vista, escuchen bien, el punto de vista de quien lo escribe. O sea que si Héctor Muñoz está escribiendo un artículo de opinión, su nombre lo dice, es lo que yo pienso, ¿verdad? Acerca de una realidad, pero también voy evaluando esas circunstancias en que se han producido esos hechos, expresando juicio y los motivos, además de las consecuencias que puedan derivarse de qué, de esa información que yo estoy queriendo transmitir, o de ese mensaje que yo estoy queriendo transmitir, ¿verdad? A eso se refiere. Por eso acá nos aclara: interpretan la actualidad y contribuyen a formar opinión, pero una opinión mía, propia, ¿verdad? No la opinión de terceros. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, algo muy importante también son los géneros mixtos. Dentro de los géneros mixtos tenemos la crónica, la entrevista, la crítica y el reportaje interpretativo.
Estos géneros combinan la información con la opinión e interpretación. Entonces más adelante vamos a ver en qué consiste la crónica, porque la crónica a veces la podemos confundir con la crónica literaria. Y la crónica literaria es muy diferente. Es muy diferente a la crónica periodística. Son dos géneros totalmente diferentes. Ok, entonces veamos nuestro primer género, la noticia. Es el relato de un suceso recientemente ocurrido, cuyo conocimiento le interesa a un público determinado. No a todos nos puede interesar. La noticia es el mejor género informativo dentro del género periodístico. Importante. Un hecho es noticia cuando concentra las siguientes condiciones. Debe ser de actualidad, debe ser de importancia, útil y en algunos casos de diversión. El lenguaje de la noticia debe ser breve, claro y objetivo. O sea, lo más claro y lo más objetivo posible que podamos ser. Recuerden que para que un hecho sea noticia deben cumplirse 4 condiciones. ¿Y cuáles son esas 4 condiciones para que un hecho sea noticia? Ser verdadero, no puedo ir a inventar una noticia. Debe ser actual, novedoso y debe ser interesante. O sea, al lector le tiene que interesar esa noticia. Además, tiene que responder a 6 cuestiones básicas. ¿Cuáles son esas 6 cuestiones básicas? Veámoslas entonces. 1. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Se refiere al hecho. 2. ¿Quién? ¿A quién le sucedió? ¿El sujeto o los sujetos? 3. ¿Cómo? ¿Cómo le sucedió? La forma, la manera en que se dieron los hechos. 4. ¿Dónde? ¿Dónde le sucedió? Se refiere al sitio o el contexto donde sucedieron los hechos, valga la redundancia. 5. ¿Cuándo? ¿Cuándo le sucedió? Se refiere al tiempo, a la fecha en que ocurrió esa noticia. ¿Por qué? ¿Por qué le sucedió? ¿Cuál fue la causa de esa situación? Entonces, cuando la noticia se refiere a un delito, es posible añadir estas 2 preguntas. ¿Con qué? ¿Con qué se cometió el crimen? El objeto. ¿Para qué? ¿Para qué se cometió? O sea, la finalidad de la misma. Importante. Aquí tenemos un modelo o estructura de una noticia que está estructurada de la siguiente manera. Lo primero, un epígrafe o antetítulo. Hallazgo histórico. El titular de la noticia: descubren ciudad más antigua de Europa. Luego, bajada o subtítulo: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. El lib o la entradilla se refiere a la parte introductoria. Y por último, el cuerpo de la noticia, donde ya hablamos en sí acerca de qué, de el título: descubren ciudad más antigua de Europa. Empiezo a qué, a narrar los hechos de esa noticia. Entonces, a eso se refiere con el cuerpo de la noticia. Entonces, ahora veamos en qué consiste el artículo de opinión. Es un texto expositivo o argumentativo que trata cualquier tipo de tema con libertad expresiva. Es la opinión de un colaborador ajeno al periódico. O sea que no necesariamente yo tengo que ser periodista o trabajar en un periódico para poder publicar en un artículo de opinión, ¿verdad? A esto se refiere con esta parte. Pero de reconocido prestigio en el tema. O sea que aunque yo no sea colaborador de X periódico, yo debo de ser una persona reconocida y tener dominio de lo que voy a hablar, de lo que voy a expresar por escrito. Es libre y a gusto del emisor. ¿Quién es el emisor? Ya sabemos que es la persona que va a transmitir el mensaje. Importante, el artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Las funciones del artículo, similares a las de la editorial. En él se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. Eso es algo muy importante.
El artículo de opinión está estrechamente ligado al autor. Por ello, su credibilidad y capacidad de influencia dependen de quién, del prestigio y autoridad que merezca esa firma o esa, ese sentido o ese mensaje que yo quiera transmitir a quienes, a mis lectores. Es una responsabilidad bien grande. O sea, no es que voy a escribir un artículo solamente por escribirlo. No, no es así por así, ¿verdad? Entonces tengo que tener muy presente lo que acabo de comentar anteriormente. Entonces ahora veamos en qué consiste la editorial. Un editorial es un género periodístico expositivo que consiste en un texto no firmado. Importante, eso es una característica propia de este género. No va firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, en algunos casos colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Aquí tenemos un ejemplo de editorial. Este verano, señora, dele a su cuerpo mucha alegría. ¿Verdad? Un ejemplo de actualidad, un tema, perdón, de actualidad y de dominio público donde muchos pueden opinar. ¿Verdad? Entonces ya ustedes detenidamente pues pueden leer la parte introductoria del ejemplo que tenemos acá. Entonces, como habíamos hablado, algo muy importante dentro de estos géneros jóvenes es la crónica. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, de que no podemos confundir la crónica literaria con la crónica periodística. Porque la crónica periodística es valga la redundancia, es un género periodístico que narra hechos históricos en orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Que van en un tiempo determinado, en un tiempo ordenado. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica. Biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. Y creo que ahí está más que claro, el orden del tiempo. Fecha, años, días, meses, horas, tienen que ir. ¿Cómo tienen que ir? Tienen que ir en orden cronológico, en ese orden cronológico. En una crónica, los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. ¿Ya? Entonces, crónica. Y acá pues importante un ejemplo de crónica. Mailbox invertirá 30,000 pesos en México. Entonces ahí nos explica, ¿verdad? Ahí nos va explicando la información que quiere transmitir o que se quiere transmitir acerca de esta inversión. Y aquí vamos a ir identificando ese orden cronológico, porque primero hablamos de los próximos 10 años y luego nos va a llevar a un año específico como es el año 2001. Entonces ya ustedes detenidamente pueden leer el ejemplo y darse cuenta de lo que yo les estoy explicando brevemente. Ahora, muchachos, es importante de que ustedes no se queden solamente con lo que yo les estoy facilitando ahorita. Es importante de que ustedes también sean autodidactas y puedan ir más allá. ¿Qué quiero decir con esto ir más allá? A ir a indagar más, a reforzar más lo poco que yo les estoy facilitando. Porque recuerden que de esta información hay mucha, ¿verdad? Hay mucha y es relevante. Entonces acá tenemos otro género que es el reportaje, que es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo, los cuales también tienen que dar. Acá es muy importante distinguir dos tipos de reportaje, el objetivo y el interpretativo. Cada uno de ellos pertenece al género periodístico, de eso estamos claros. El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género interpretativo. Eso es algo muy importante.
¿verdad? Que ustedes lo manejen. Uno interpretativo y el otro es informativo. ¿Ah? Entonces, el reportaje objetivo cumple en gran parte con las mismas funciones de la noticia. Importante. Presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad. Volvemos a esa palabra clave, objetividad. La objetividad es primordial en estos tipos de género, ¿verdad? Muy importante. Entonces, acá ustedes pueden ver dos ejemplos de reportaje. El reciclaje es una de las soluciones a la escasez de recursos en la naturaleza. Y el otro, comienza la construcción de la planta de reciclaje más grande de España. Ok, estudiantes, espero que hayan comprendido lo de la clase de este último encuentro. Cualquier duda, pues me pueden escribir al grupo de WhatsApp o me pueden escribir al aula virtual, ¿verdad? Al espacio de mensajería. Y recuerden que una vez que ustedes leyeron esta información, pueden realizar la prueba. Nuestra última prueba evaluativa correspondiente a este primer bloque del primer semestre. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias por la atención brindada.